Hola, hoy les traigo un video informativo, sobre un tema muy polémico, la música. Pero no atacaremos a un tipo de música en específico. Daremos la crítica en general de cada estilo musical y los efectos de este. Primero dividiremos el video en 4 partes. 1. Definición. 2. Efectos de la música en nuestro organismo. 3. Efectos de cada género musical. 4. Experimento social. 1. Definición. Es más fácil sentirla y reproducirla que explicarla o definirla. Todos entendemos qué es la música, pero ¿cuántos pueden poner en palabras cuáles son sus características esenciales o aquello que le da sentido? El término música tiene su origen del latín música, que a su vez deriva del término griego mousike y que hacía referencia a la educación del espíritu, la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las artes. Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. Un máximo interés que conllevó al estudio de los efectos de la música en el hombre, fue el de la terapia musical. La actividad en este campo se incrementó cuando durante la Segunda Guerra Mundial se reconoció que muchos militares con neurosis de guerra estaban desesperadamente necesitados de tratamiento psiquiátrico. En 1944, al recibir autorización del cirujano general, la Fundación de Investigación Musical fue establecida en el Hospital General Walter Reed en Washington, después de Cristo, con el propósito de descubrir y desarrollar nuevos métodos de controlar las emociones y el comportamiento humano. Probablemente el desarrollo más importante en la investigación científica de la música fue el descubrimiento de que la música es percibida a través de aquella porción del cerebro que recibe el estímulo de las emociones, sensaciones y sentimientos, sin ser primero sometidas a los centros del cerebro que tienen que ver con el raciocinio y la inteligencia. Este descubrimiento, confirmado por un número de científicos, le dio un gran ímpetu al campo de la terapia musical, como se puede entender fácilmente en la siguiente declaración. La música, la cual no depende del centro cerebral para obtener entrada al organismo, puede aún despertar por vía del tálamo, la estación retransmisora de todas las emociones, sensaciones y sentimientos. Una vez que un estímulo logra alcanzar al tálamo, el centro cerebral es invadido automáticamente, y si el estímulo se mantiene por cierto tiempo, se podrá establecer un contacto más cercano entre el centro cerebral y el mundo de la realidad. Aún más resumido por su servidor, sería algo así. La música es percibida vía tálamo, sin tener que ser procesada por el centro cerebral. El tálamo es la parte del cerebro que percibe todas las sensaciones, sentimientos y emociones. Una vez que la música alcanza su estímulo, ésta podrá tener acceso a una perspectiva más acercada a la realidad. Aún sin pensarlo mucho, la mayoría de la gente reconocería que la música afecta su ánimo. Esta idea no solo es aceptada por el público en general y utilizada por las industrias, sino también es sostenida por la investigación científica. Uno de los primeros estudios fue realizado en 1920-1923, por el Instituto Carnegie de Tecnología. Este estudio, que incluyó una investigación a nivel nacional, demostró que la música afecta el ánimo de personas con fondos variados de manera extraordinariamente similar. Más tarde, el psiquiatra Edward Podolsky reportó: investigadores de los nervios auditivos indican que casi no hay función alguna del cuerpo que no pueda ser afectada por las pulsaciones y combinaciones de tonos musicales. Él declaró aún más que el ánimo está relacionado directamente con la fisiología, que depende en gran manera de la actividad del cerebro y de la química del cuerpo y de la sangre. Aquellos que tienen algún conocimiento de fisiología reconocerán que este sistema regula no solo las funciones de los órganos viscerales, tales como el corazón, los órganos respiratorios, sino también las glándulas endocrinas. Ahora, la porción del cerebro que está involucrada en el control de estas funciones es el hipotálamo, y dado que estamos motivados en conocer el estado de ánimo y las emociones, debemos estar interesados en la función de esta parte del cerebro.
La fisióloga Mary Griffiths afirma que entre otras funciones el hipotálamo ejerce control sobre la proporción de la secreción de la glándula tiroides, la corteza de las glándulas suprarrenales y las gónadas. Así, este puede influenciar la porción metabólica, como también la secreción de las hormonas sexuales. Ella declara además que el hipotálamo tiene que ver indiscutiblemente con activar las respuestas autonómicas conectadas con las expresiones de ira, miedo y otras emociones. Esto parece sustentar una reciente conclusión por parte de los fisiólogos de Harvard, en la cual se afirma que la música libera adrenalina y quizás otras hormonas. Otro descubrimiento hecho hace algún tiempo demuestra que la música influye en la conductibilidad eléctrica del cuerpo. Y la ciencia médica ha descubierto que existe una relación directa entre el potencial eléctrico, el balance electrolito y el estado de ánimo de un individuo. El ritmo es una parte tan importante de la existencia del hombre que debemos reconocer que este es un ser rítmico. Hay un ritmo obvio en el latido del corazón, el habla, la respiración, la marcha. Los órganos internos también operan en ciclos rítmicos. Aún el cerebro funciona rítmicamente. Las ondas cerebrales, que fueron descubiertas por el científico alemán Hans Berger, son constantes en frecuencia y están influenciadas por los estados físicos y mentales. Por lo tanto, se debería entender fácilmente, por qué el organismo humano, así como el de algunos animales, responde de manera positiva al ritmo musical. 3. Efectos de cada género musical. Rock. Investigadores de una universidad escocesa creen que el sonido del rock basado en la guitarra como Jimi Hendrix, AC/DC y Red Hot Chili Peppers mejora la concentración y aumenta la memoria. Contrario a lo que se piensa, los niños que escuchan rock o pop a todo volumen mientras estudian para un examen están aumentando sus posibilidades de tener éxito. En el nuevo estudio, el Dr. Leigh Reeve y George Caldwell, psicólogos cognitivos de la Universidad de Glasgow Caledonian, se dispusieron a averiguar si el efecto Mozart se aplica a otros tipos de música. Los investigadores monitorearon la actividad cerebral de un grupo de 16 voluntarios que se les pidió realizar una prueba simple de memoria mientras escuchaban rock y música clásica. Se les pidió que hicieran lo mismo mientras escuchaban el sonido de la estática y otra vez en silencio. Los voluntarios escucharon la segunda sinfonía de Beethoven y una pieza de Steve Vai, el virtuoso guitarrista de rock. Mientras que la música clásica mejoró la concentración y la memoria de ambos grupos, el rock también tuvo un efecto significativo en el rendimiento cognitivo de los aficionados al rock. Los escáneres al cerebro revelaron que ellos, los aficionados al rock, requirieron mucho menos esfuerzo intelectual para completar la prueba con éxito. Clásica. Todos hemos oído que escuchar música clásica nos brinda una inteligencia superior, y que el efecto estimulante se multiplica cuando bebés la escuchan. En la década de los 90 se popularizó la teoría de que escuchar Mozart incrementaba la inteligencia de los bebés que la escuchaban. Salieron a la venta productos que facilitaban este proceso así como artefactos que permitían que fetos escucharan música. Tiene sentido, no es tan difícil imaginar que al escuchar la música de un genio abriremos de alguna manera un espacio nuevo en nuestras mentes para almacenar conocimientos. La popularización del efecto Mozart no requiere demasiados argumentos, sin embargo en la década de los 90, los tenía. Había un estudio, conducido por la Universidad de California Irvine, que probaba que escuchar música de Mozart ayudaba mejor las habilidades cognitivas de las personas. El problema con la publicación original del estudio es que se popularizó y sobreinterpretó. El efecto Mozart como tal, no se menciona, los participantes eran adultos y además no fue un estudio muy minucioso ya que solo contaba con 36 universitarios como participantes. El experimento demostraba que estudiantes que escuchaban música de Mozart cumplían de mejor manera tareas donde tenían que imaginar formas y por unos 15 minutos después eran mejores en pruebas donde tenían que predecir la forma que tomaría un papel doblado una vez desdoblado.
básicamente probando que el efecto rara vez duraba más de un cuarto de hora, no toda una vida. De cualquier manera, las personas empezaron a especular en cuanto a qué era exactamente en la música de Mozart que causaba este efecto. Siguiendo esa línea de investigación, muchos estudios empezaron a comprobar que no era solamente la música de Mozart la que estimulaba al cerebro, sino también la de Schubert, y lecturas de novelas de Stephen King, sugiriendo que no era la música lo que estimulaba pero el interés y atención prestada. Reggaetón y cumbia. Quizá la mayor sorpresa de la investigación fue cuando los pacientes fueron sometidos a escuchar este tipo de música. Los expertos quedaron atónitos al descubrir que su efecto es totalmente contrario al de la música clásica, es decir, que entontece a las personas. Sí, tal cual. Ahora se sabe, daña la parte simpática del hipotálamo, disminuye la capacidad cerebral y disminuye la memoria a corto plazo. En consecuencia, ayuda a que cueste más el aprendizaje y la diversificación de información del cerebro. Sus efectos son similares a los de drogas de procedencia residual, como la cocaína y el paco, porque como se dice vulgarmente mata a las neuronas. Jazz y blues. Como es bien sabido, estos géneros de la preguerra comparten algo especial, la liberación espiritual a través de la angustia y la tristeza, algo que solo un fanático de este género entendería. Es algo muy liberador, agudiza los sentidos, tranquiliza la mente y establece conexiones de relación entre acción y reacción, así como deducción. A diferencia de como él cree, esta música no te pone triste, solo lo parece, porque en realidad hace que la tristeza desaparezca, fomenta sinceridad y serenidad. Sus efectos son similares al tabaco, así como cigarrillos. Por último, el experimento social, mostrándoles hoy a ustedes qué efectos tiene en los animales. Música rock. Según un estudio famoso realizado en 1997 por un estudiante de 16 años, David Merrill, la música rock, y especialmente el hard rock, no va bien con los ratones. David sometió a 3 grupos de ratones a 3 condiciones diferentes en el mismo medio ambiental. Una de estas condiciones era la música rock, y las otras condiciones fueron música clásica y un grupo de control sin música. Los ratones con la música rock tenían el tiempo de reacción más lento al intentar navegar por el laberinto. El estudio también descubrió que el hard rock hacía que los ratones se mataran entre sí, sugiriendo una relación entre la música agresiva y el comportamiento agresivo. Música clásica. Las formas más suaves de música, como la instrumental clásica y el jazz, mostraban una mejoría en cuanto a la navegación por los laberintos y la reacción frente a ciertos estímulos. De hecho, los estudios muestran que los ratones pueden pasar por un laberinto a un paso más rápido escuchando música clásica que música rock, o incluso que cuando no tienen música. Música country. Comparados los efectos del rock y la música clásica, el country no parecía mostrar ninguna mejoría en las habilidades de los ratones. Sin embargo, parecían moverse más lentamente por el laberinto. Aún podían ganarle a los ratones que escuchaban música rock y heavy metal. Resultados del experimento. Muchos investigadores creen que los resultados de estos estudios pueden ser aplicados a humanos en algunos casos, aunque muchas variables pueden distorsionar estas conclusiones. Los estudios previos muestran que la música clásica puede mejorar el aprendizaje y la memoria, mientras que escuchar música de heavy metal y rock en general puede darte la adrenalina innecesaria, causando en algunos casos el signo negativo. Se necesita más investigación, sin embargo, para comprender completamente el rol que juega la música en la psicología y el comportamiento animal y humano.